Bueno, ya estamos acá en el living de entrevistas y vamos a arrancar, ¿no?, con la primera de ellas en esta mañana. Lo decíamos al principio, Gaby, y adelantabas vos. Estamos acá en el estudio con el doctor Edgardo Sánchez, que es el fiscal de instrucción del Centro Judicial de Concepción, ¿no? Y el fiscal que ha intervenido, y lo hemos estado consultando en los últimos días, a raíz de esta lamentable tragedia, ¿no?, en La Madrid. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bueno, a propósito de ese tema, queríamos consultarles cuáles son las últimas novedades, ¿no? Cómo ha seguido el trabajo de la Fiscalía. Lo más importante, la Fiscalía está conformando el equipo de los peritos. En el intervalo de la feria judicial, la Fiscalía solo interviene en cuestiones urgentes y en causas con presos. O sea, la cuestión de la investigación propiamente dicha avanza desde que retornamos de la feria. Hemos solicitado la conformación de este equipo de peritos con integrantes de Policía Federal, Gendarmería Nacional, un perito de la Policía de la Provincia, y van a ser coordinados con un perito del equipo de investigación científica del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué armar un equipo? Porque en general, en estos casos, cuando se produce una pericia, suele haber alguna disconformidad de las partes y se pide que otra fuerza policial haga una segunda pericia. Claro. Y en algunos casos se pide una tercera pericia. Para evitar esas demoras y dilaciones, decidimos inicialmente hacer un equipo con expertos de las diferentes fuerzas policiales y que trabajen en conjunto en la determinación de las causas del accidente. Si bien es cierto, está acreditado en el expediente que no había señalización, al menos la vertical, la visible, esto no elimina la responsabilidad de quien conducía el vehículo, al menos en la hipótesis de la Fiscalía, y eso forma parte de la acusación, dado que el artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito establece un orden de prioridad normativa e indica como primera regla la indicación que la autoridad de tránsito en el lugar del hecho, si lo hubiere, luego la señalización y en tercer lugar las normas de tránsito. Y hay normas de tránsito expresas que regulan la circulación en los giros, en las curvas. Y forma parte de la imputación de que el señor no disminuyó la velocidad tal cual como establece la reglamentación. Entonces, ahí hay una conducción antirreglamentaria a criterio de la Fiscalía y es lo que tratamos de establecer. Que al tomar la curva, se sobrepasa la entrada a la curva y al intentar tomarla a la velocidad que venía, eso produce el vuelco, lamentablemente. Y esta es conducción antirreglamentaria, según la Ley Nacional de Tránsito, artículo 43, inciso C, que marca la forma en que se debe tomar una curva. De acuerdo con las declaraciones de este chofer que estuvo inclusive detenido, ¿no? Sí. ¿Él ha dado alguna explicación respecto de si era la primera vez que venía por este camino? O no, si... como toda persona imputada tiene derecho a no hacer declaraciones de ningún tipo. Él fue imputado del hecho, se le explicaron estas mismas condiciones que yo acabo de referir, por eso las he mencionado. La conducción antirreglamentaria del vehículo, él decidió no hacer uso de la palabra. La persona estuvo con prisión preventiva, o sea, de su aprehensión pasó directamente a una prisión preventiva, que es lo que permite el nuevo sistema procesal, en una audiencia de control que se hizo a las 48 horas. El juez fijó un plazo de prisión preventiva de 20 días, se cumplió el plazo. La Fiscalía consideró que a los fines de la investigación no era necesario que permaneciera encarcelado, pero se le fijaron otras reglas de conducta que son limitaciones que la nueva ley también prevé, estaban previstas en el viejo sistema procesal, con otro uso en la práctica, digamos. En el nuevo sistema procesal lo que hemos hecho es pedir que la persona fije un domicilio y permanezca en la provincia, dado que no tiene domicilio en la provincia, por 60 días a disposición de Fiscalía y concurriendo semanalmente a la Fiscalía a firmar un comparendo que demuestre que está acá. Vino su familia de San Juan, su pareja y su hija pequeña y lo están acompañando acá. Se pidió de parte del abogado de la defensa una asistencia psicológica al conductor, que quedó afectado también por la tragedia de haber sido el protagonista, digamos, principal del hecho. Y bueno, en el marco de una audiencia, el juez interviniente, el doctor Fernández, ordenó que se libraran los oficios para garantizar también esa asistencia al conductor. El hecho que no haya existido señalización o que haya sido prácticamente nula, ¿qué valor toma o cobra en este proceso de investigación, hablando de las responsabilidades que corresponden a cada una de los involucrados? Forma parte también de la investigación determinar qué tipo de responsabilidad cabe por el tema de la falta de señalización. Eso sí forma parte de la investigación y es muy probable que la investigación se separe para específicamente tratar esa cuestión y tratar la responsabilidad por la conducción antirreglamentaria en el marco de esta causa del fallecimiento de las 15 personas
y las lesiones a las 46 víctimas. ¿Y a quién se le va a imputar la responsabilidad? Cuando la Fiscalía tenga elementos suficientes para determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal atribuible a alguna persona, ahí directamente se va a formalizar a cargos contra quien correspondiera. La provincia tiene organizado, al menos en vialidad provincial, zonas en las cuales hay un responsable que tiene que ver con el mantenimiento de las rutas provinciales, pero también estamos viendo, dado que es una zona de confluencia de ruta nacional y provincial, la información que tenemos ya recopilada en la causa es que la obra que hizo el empalme entre Ruta Nacional 157 y la provincial 308 fue una obra que hizo Nación hace muchos años. Entonces, acceder a esa documentación todavía no ha sido posible para la Fiscalía, está solicitada la remisión. Sí tenemos el informe de vialidad provincial, no tenemos aún el de vialidad nacional, con relación a las responsabilidades de las señalizaciones. Sí. Eso sería la señalización que está prevista en la Ley Nacional de Tránsito. El artículo 22 establece la señalización normalizada y hay un decreto reglamentario a nivel nacional que dice cuáles son las señalizaciones que corresponden, cómo y dónde se colocan, y eso forma parte de la obra que se hace. Luego está la responsabilidad del mantenimiento de eso. Entonces, ahí tenemos que establecer a quién le corresponde. Claramente, la señalización que se esperaba encontrar en el lugar era la que corresponde a la ruta 308, porque era por donde circulaba el vehículo. Pero eso forma parte de la investigación y todavía estamos esperando el informe de Vialidad Nacional con relación a la obra pública que se hizo en aquel momento, que se hizo el empalme. ¿Sí? Hay un derivador de tránsito de ruta 157 que empalma con la ruta 308, y ese es el tramo que por el que el colectivo avanza, sin advertir que estaba el bigote que deriva a mano derecha, que lleva a la Madrid, y luego el retoma la 308 para Terma de Rion. ¿Cuándo estiman tener listos las pericias estas de que va a ser? La semana próxima esperamos que estén los peritos, porque al menos el perito de Policía Federal es de Buenos Aires, tiene que venir a la provincia, entonces tenemos que fijar fecha, comunicar, y ellos tienen que gestionar obviamente una serie de permisos administrativos para poder trasladarse a la provincia. Bien, Así que esperamos hacerlo la semana próxima. ¿Está en contacto con las víctimas? ¿Se han acercado a la Fiscalía? Pues ya sabemos que han vuelto la mayoría a Mendoza, ¿no? Sí, inicialmente sí. Para poder coordinar el trabajo se asignó a uno de los funcionarios de Fiscalía, que trabajó en coordinación con el Ministerio de Salud, el doctor Taboada, que trabaja en la Fiscalía, es prosecretario, estuvo a cargo de coordinar la atención a las víctimas y coordinar con el Ministerio de Salud la atención. En ese sentido, nosotros habíamos estado en contacto con el doctor Ziegler del Sistema Provincial de Salud, a cargo del Sistema de Salud Mental, por la asistencia. Lo que sí advertíamos, y hace 2 días estuvimos charlando en unas jornadas que son preparatorias de un congreso sobre siniestralidad vial que se va a organizar próximamente, advertíamos que el sistema de asistencia a las víctimas en este tipo de siniestros viales tiene a nivel nacional, digamos, un servicio organizado en el Observatorio Vial de la Autoridad Nacional de Siniestralidad Vial, la Autoridad Nacional de Seguridad Vial, perdón, y la provincia de Tucumán todavía no está adherido a ese sistema. Un sistema de asistencia a la víctima, y no todas las provincias están adheridas. Un sistema de asistencia, de asesoramiento, siempre con posterioridad obviamente a que ocurran este tipo de siniestros. Pero la provincia de Mendoza sí está adherido, entonces dado que las víctimas eran oriundas de Mendoza, funcionó el sistema y coordinaron con la provincia lo hizo a través del Sistema Provincial de Salud, y bueno, eso permitió la asistencia a las víctimas. ¿Hubo algún reclamo puntual por parte de las víctimas con respecto a lo que fue este accidente, ¿no? En la Fiscalía no se han presentado aún como querellantes como para tener participación directa en el accidente. La Fiscalía está trabajando solo, digamos, como titulares de la acción penal, llevando a cabo la investigación. Aún no hay ningún querellante en la causa. ¿Cómo, de acuerdo a su experiencia, ¿no?, como fiscal penal, ha intervenido en causas de muchos accidentes en los últimos años? ¿Cómo está el estado de las rutas en el sur de la provincia? Sería de esperar que mejorasen las demarcaciones, las delimitaciones y las señalizaciones en muchas de las rutas de la provincia. Tienen un proceso de desgaste que es natural, el vehículo circula sobre la demarcación, sobre la señalización horizontal, la que está en ruta, eso produce un desgaste, entonces es necesario el mantenimiento permanente. Según informó a la Fiscalía el ingeniero Haddad de Vialidad Provincial, han adquirido un vehículo que les permite hacer esa señalización horizontal, y están trabajando en reponer todas esas señalizaciones. ¿Se ha mejorado la situación en la ruta, concretamente en la 308? En esa ruta 308 no le podría informar en este momento si están concretando algún tipo de trabajo. Sí había, la ruta 308 tiene 2 tramos, un tramo que comienza en Alberdi y termina en el empalme con la 157, luego hay un tramo que es solo ruta 157,
se pasa al río que está pegado a la ciudad de La Madrid y retoma la ruta 308 en otro derivador hasta el límite con Santiago del Estero, que es la ruta que lleva a Termas de Río Hondo. Esa ruta estuvo en construcción y esa necesitaba también la delimitación o la demarcación, pero personalmente no he transitado por esa ruta en el último tiempo. La he transitado anteriormente y todavía estaba siendo demarcada. Gaby, le consultaba recién por el tema de los accidentes, ¿no? Y que ha tenido usted que atender en muchos casos situaciones de este tipo. El tema de los animales sueltos, nosotros en el diario lo hemos venido tocando. ¿Qué puede ver con respecto a esta situación? En el último tiempo, al menos en mi experiencia personal, no he tenido accidentes ocasionados por animales. En los últimos 2 años, al menos en mi caso, no he tenido. Sí se ven algunos animales sueltos, obviamente esto genera un riesgo a la circulación importante. No solamente caballos, también a veces se ven perros, sí, que también generan un problema en la circulación vial, y es bastante peligroso, obviamente, sí. Doctor, este ha sido un caso que ha tenido mucha exposición pública y los plazos que se han cumplido mediante la implementación del nuevo código, ¿no? Penal, implementación piloto que se está llevando adelante en Concepción, como que ha sorprendido, ¿no? Porque ha sido uno de los casos más públicos, pero ya venían trabajando con los plazos mucho más acortados, con las audiencias orales. Sí. ¿Cómo marcha la implementación del nuevo Código Procesal Penal? Ahí es importante señalar algo. El plan piloto iba a ser una experiencia de prueba en el año 2003. Lo que se está aplicando en este momento no es técnicamente un plan piloto porque no es una prueba. Es directamente el proceso de implementación gradual y progresivo de un nuevo sistema procesal que modifica el sistema de justicia penal, tanto en la organización judicial, la organización del Ministerio Fiscal y de la Defensa y en el procedimiento que se aplica. O sea, que técnicamente, porque se sigue utilizando esa expresión plan piloto y en realidad los planes pilotos son pruebas que se hacen para medir resultados y después producir la modificación normativa. Esa fue la intención de la Corte en el 2013. Se generó toda una situación y se tomó otra decisión de dejar sin efecto y avanzar en la modificación de las normas, y a partir de ahí lo que se hace ahora en este momento es implementación gradual, por eso comenzó en Concepción, y progresiva, porque esto permite tener un control sobre cómo se va aplicando y sobre los resultados, y el sistema tiene una característica que es la flexibilidad y la adaptación, porque se tiende a la eficacia del sistema. Entonces probamos, ajustamos, corregimos y extendemos a la próxima jurisdicción y luego a toda la provincia. Ese sería el plan de trabajo que desde la academia, es decir, desde las cátedras se expone con respecto a cómo se maneja este tema. A mi modo de ver es altamente satisfactorio los resultados que se han obtenido. Al día de ayer había ingresado al nuevo sistema procesal la cantidad de 3.000 expedientes. Desde el 5 de mayo hasta el día de ayer habían ingresado 3.000 expedientes nuevos. Previamente, desde el 1 de enero al 5 de mayo habían ingresado 3.953 causas. La proyección indica entre 12.000 a 13.000 causas en el año. Y en este tiempo de vigencia del nuevo código se han llevado a cabo 645 audiencias, hablando hasta el día de ayer. De esas 645 audiencias, 282 audiencias han correspondido a 2 unidades que están a mi cargo. Yo tengo la unidad fiscal de delitos contra la integridad física, asuntos juveniles y asuntos complejos, y la unidad fiscal remanente. Todas las causas que han quedado del viejo sistema se siguen trabajando, hay que finalizarlas, pero hay que finalizarlas conforme al nuevo Código de Procedimiento. De esas se hicieron 104 audiencias, 178 se hicieron de la unidad fiscal a mi cargo, y me tocó participar en 100 audiencias aproximadamente. Son 98 exactamente, tengo agendadas audiencias para el día de hoy con las que completamos las 100 audiencias en las que intervengo personalmente. En las otras 182 audiencias han intervenido auxiliares de fiscal, que conforme a la ley tienen autorización para intervenir en determinadas audiencias, no en todas, y solo ese esquema de trabajo con fiscal titular y auxiliares de fiscal ha permitido tener tantas audiencias en este tiempo. En mi caso tengo a cargo 2 auxiliares de fiscal en la unidad de delitos contra la integridad física, el doctor Gangarosa y el doctor Cardoso, ambas personas que han demostrado mucha idoneidad. Ambos han concursado para magistrados y han obtenido buenos resultados, han estado ternados para ser magistrados. Esas son personas muy idóneas. Y en la otra unidad de causas remanentes también he trabajado con 2 auxiliares fiscales, uno de ellos el doctor Fernández, Mariano Fernández, que fue postulado por el gobernador para fiscal de acá de Capital. O sea,
persona muy idónea también, que ha coordinado esa unidad de trabajo, y el doctor José San Juan también, que tiene un muy buen desempeño en las audiencias de control de ejecución, porque nosotros también participamos en la etapa de control de ejecución de las penas de los casos ya terminados, donde hay una condena que se cumple o hay alguna otra medida judicial respecto de esas condenas que hay que controlar. También se hacen audiencias y debemos participar en eso. Altamente satisfactorio. ¿Conforme o hay algo que revisaría de este sistema en esto? Mire, para dar un dato, si la organización judicial estuviera completa, estos números seguramente serían mucho mejores por lo siguiente. De 9 fiscales hasta el día lunes que juró el doctor Fabián Assad como nuevo fiscal de Concepción, éramos 5 fiscales, es decir, el 66% de los cargos fiscales titulares. De 14 cargos de magistrados, 10 cubiertos. Y de 3 cargos de defensores titulares, solo 1 cubierto. O sea que la estructura judicial está bastante limitada y sin embargo la respuesta con una estructura tan acotada ha sido muy buena. Y ha sido muy necesario y ha sido muy buena en la evaluación final la participación de los auxiliares de fiscal y de los auxiliares de defensor. Porque son abogados, o sea, la incumbencia profesional es la misma del fiscal. Son los niveles de responsabilidad lo que cambian, pero la ley lo ha solucionado diciendo en qué audiencias pueden intervenir y en qué audiencias no. Eso permite tener un nivel de respuesta muy aceptable. Y también es muy destacable, a mi modo de ver, el desempeño de los magistrados del Centro Judicial Concepción en el Colegio de Jueces. Las audiencias se realizan puntualmente, el nivel de cancelación de audiencias es muy bajo y se debe a factores como que han sido agendadas porque la pidió el fiscal y también la pidió la defensa. Era el mismo motivo, entonces una se anula, pero en general el desempeño ha sido muy bueno. Esa es mi evaluación por lo menos. ¿Y cuál ha sido la respuesta por ahí de los ciudadanos, ¿no?, que recurren al servicio de justicia, de los litigantes? Podría darle en este punto la opinión de muchas de las víctimas, porque el nuevo Código Procesal impone la presencia de la víctima en determinadas situaciones donde se toman cierto tipo de decisiones. Antes de resolver un sobreseimiento, el juez puede escuchar a la víctima, puede ser escuchada por el juez. Entonces sí o sí se cita a la víctima en los casos de suspensión de juicio prueba, en los casos de control de ejecución previa que recupere la libertad de la persona condenada en determinados delitos, hay un control estricto y siempre la víctima está siendo convocada a la audiencia y los jueces las están escuchando a las víctimas. Fue muy significativo un caso donde estando presente la víctima, era un caso de suspensión de juicio prueba donde el acusado iba a asumir una serie de trabajos comunitarios y había ofrecido una reparación. En esa audiencia la víctima manifestó su perdón para con el acusado. Era un delito menor, pero es muy significativo en términos de resolver el conflicto y de lograr esto que... La reparación, ¿no? La reparación y la pacificación, que es lo que el Código manda a resolver los conflictos. Por eso es que ahora da una serie de herramientas con las cuales solucionar los conflictos de tipo penal. La más grave de todas, en términos de resolver el conflicto, termina siendo el juicio y la condena, que a la víctima en realidad no le repara nada, salvo la no impunidad del caso. Por eso el Código ha incorporado una serie de otras soluciones, como son los acuerdos de reparación, de conciliación, reparación integral a la víctima, y le ha dado a la Fiscalía herramientas de gestión del conflicto. Entran muchas denuncias que no necesariamente son cuestiones penales o que, por cómo han sido presentadas por el denunciante, no le permiten a la Fiscalía descubrir quién ha sido el autor del hecho y dificultan el trabajo y la investigación es prácticamente imposible. Una causa de autores desconocidos sin ninguna referencia, es muy difícil que la Fiscalía pueda lograr algún dato para descubrir quién ha sido. No es que no se hace nada con esos casos, sino que el trabajo se especializa en un análisis de la conflictividad para determinar cuáles son patrones de conductas similares y esto a su vez sí permite luego otro tipo de investigaciones complejas. Lo que se hace es tomar la información de esos casos, procesarlas en las unidades de análisis criminal y de ahí obtener un insumo que es información que permite luego sí generar una investigación en un caso más complejo para desarticular algunas operaciones que son generalmente delitos de mercado. Bien. Le queremos consultar respecto de este tribunal de impugnación que usted va a ser es uno de los finalistas. Es uno de los finalistas en esta... Sí, hasta ahora yo solo me animo a decir que he participado. Ayer fue la entrevista del cargo para de lo último, los cargos eran 3. Integro la terna definitiva junto al doctor Hofer y al doctor Carrasco, en ese orden, Hofer, Carrasco y mi persona. Y en otros 2 concursos que hay también están más o menos nos repetimos las mismas personas. Ya lo demás decidirán los órganos políticos a quién se les... ¿Cuál va a ser la competencia que va a tener este tribunal? Es un tribunal de alzada, es un tribunal de revisión de las decisiones del Colegio de Jueces. Es decir,
de apelación. Se llama impugnación, pues una nueva denominación, pero la función es un tribunal de apelaciones. Resuelve las apelaciones que se presentan contra las decisiones de los jueces del colegio de jueces. Los jueces del colegio de jueces intervienen durante la investigación en la función o rol de juez de garantía y luego en el juicio como jueces de sentencia. Todas sus decisiones son impugnables ante el tribunal de impugnación. El tribunal de impugnación toma una competencia que actualmente, a través del recurso de casación, la realiza la Corte, es decir, la revisión de las sentencias definitivas. Sí. Se elimina el recurso de casación tradicional que se conocía en el Código anterior y existe un recurso de apelación sobre la sentencia definitiva. Eso va a resolver el Tribunal de Impugnación. Es decir, el Tribunal de Impugnación toma la competencia de la actual Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción y toma la competencia que la Corte ejercía con el recurso de casación. Todo eso se concentra en la impugnación. Claro. Y a la Corte le queda el recurso, el control extraordinario. Se llama así el recurso en el nuevo sistema. Control extraordinario es ante la Corte, que se supone será mucho más acotado en cantidad. Y el último control que le queda a la Corte se llama acción de revisión, que actualmente la Corte ya está trabajando en la reforma, es parte de la implementación porque la Fiscalía a mi cargo y la Defensoría a cargo del doctor Agustín Acuña ha planteado una acción de revisión en un caso que ya está a conocimiento de la Corte. O sea, esperamos que la Corte también fije una audiencia, porque la Corte tiene que seguir el mismo procedimiento de las impugnaciones, pese a que se llama acción de revisión, y se trata de un caso donde se dictó una condena a prisión perpetua con accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. La Corte Nacional declaró inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria, y ese cambio en la jurisprudencia de tribunales superiores da motivo para una acción de revisión. El tribunal tiene que expedirse sobre eso porque la condena es anterior a ese cambio de jurisprudencia. Doctor, yo por último quería consultarle por el tema de la violencia de género, los femicidios. ¿Cómo está la situación en el sur? El doctor Julio Castro está a cargo de la unidad fiscal de violencia de género y violencia doméstica. Es la fiscalía que tiene la mayor cantidad de audiencias realizadas, tiene un alto número de casos en los que se han formalizado imputaciones. Lamentablemente hay que decir que el número de casos es creciente, no decrece. Entendemos que en el mediano plazo la Fiscalía va a poder incorporar los servicios de asistencia a la víctima que son necesarios, no solamente para dar contención, sino también orientación, porque en estos casos se da la particularidad de que en el círculo de la violencia que se da a nivel de violencia doméstica o violencia de género, según sus respectivas particularidades, suelen repetirse estos episodios y generalmente en los primeros momentos, en los primeros episodios, la víctima tiende a levantar la denuncia o a retirar los cargos, así se manifiestan. Esto genera todo un sistema de trabajo bastante complejo desde la Fiscalía, porque es la propia víctima que generalmente termina siendo el principal testigo, porque estos hechos ocurren en la intimidad del hogar. Entonces, si no quiere denunciar o luego quiere retirar cargos, genera una complejidad enorme en la investigación, y esas son algunas de las situaciones que estamos viendo en este momento. Pero las víctimas están yendo a audiencias acompañadas del fiscal y están siendo escuchadas directamente por el juez a la hora de dictar las medidas de protección más urgentes. Desde que está vigente el sistema, entiendo yo desde mi lugar que ha sido muy satisfactorio el funcionamiento de la unidad fiscal a cargo del doctor Julio Castro, que, para decirlo públicamente, es quien mayor cantidad de audiencias tiene realizadas justamente por el volumen de casos que recibe. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted. Un placer,